Siempre que vengo a Panamá me siento muy cercano a mi tierra. Hay muchas similitudes interesantes, muchas cosas positivas entre lo lindo que es la tierra de Panamá y Nicaragua. Pero creo que Nicaragua es una alerta para todo Centroamérica, porque efectivamente Nicaragua es una dictadura. El reporte de Freedom House, que es un reporte que se elabora desde 1973 y mide objetivamente 195 países del mundo, coloca a Nicaragua entre las dictaduras más cerradas del mundo, y el informe de Estado de la Democracia, el informe V-Dem, incluso nos compara con Corea del Norte. Es una de las situaciones más cerradas. Hagamos un alto allí. Yo creo que esto requiere explicación, porque en Panamá estamos viviendo una campaña electoral y en elecciones se dicen muchas cosas. Y ayer oí una candidata que la verdad es que yo tuve que volver a oírla para estar seguro de que había escuchado lo que oí. Estaba en un conversatorio con unos jóvenes y le preguntaron, ¿en Nicaragua hay dictadura o no? Dijo que no había dictadura en Nicaragua. Y me pareció que oí mal y volví a oírla porque no atinaba, mi cerebro no atinaba a que eso que había oído era cierto. Entonces, para ampliarle más el panorama, porque algunos pueden creer que de verdad en Nicaragua no hay una dictadura. Más allá de estas calificaciones, háblenos en cifras de los expatriados nicaragüenses, de los deportados nicaragüenses, de aquellos a los que se les ha quitado la nacionalidad, han perdido la nacionalidad simplemente por osar pensar y decir algo distinto al gobierno de Nicaragua en este momento. Por favor, para que nos ubique en contexto. No, efectivamente, y lo digo con dolor propio al ser yo uno de los 222 presos políticos que fuimos deportados. Incluso la deportación es una figura que no aplica para nacionales nicaragüenses. Fuimos deportados, se nos despojó de la nacionalidad, igual a varios de nuestros miembros de nuestra familia, se nos quitó la propiedad. El 9 de febrero se hizo una reforma constitucional que establece que las personas que el régimen de Ortega califique como traidores no pueden tener nacionalidad nicaragüense y están borrados del registro civil. Y pongo este ejemplo tan extremo. Padres de familia que fueron arrestados y deportados no pueden solicitar a sus hijos en Nicaragua porque el Estado de Nicaragua no reconoce la existencia civil de estas personas. Pero estamos hablando de 3.400 ONGs, organizaciones cívicas cerradas, incluyendo la Cruz Roja, incluyendo ruptura con las relaciones con el Vaticano, incluyendo cierre de 26 universidades privadas y de todos los medios de comunicación independientes. Esa persecución contra la iglesia, abro un paréntesis ahí muy especial para que nos hable de ese aspecto. Bueno, al haberse cerrado la Cruz Roja, la totalidad de los organismos internacionales que el régimen consideraba que no le aplaudían, al haber cerrado las universidades públicas, los medios escritos y televisivos más importantes del país fueron cerrados o convertidos en propiedad de la familia Ortega. Los hijos de Ortega son dueños de los 8 principales medios de comunicación del país. Y antes esos medios no eran de la familia Ortega. Eran medios independientes y básicamente se les obligó o eran obligados a ser adquiridos por la familia, es decir, se vendieron o eran cerrados. Esto es muy parecido a lo que vive hoy Venezuela, eso como una pregunta. Y la segunda, usted decía al inicio, esto es una alerta para toda la región de Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Porque es una alerta también para Panamá. Porque muchos dicen, no, lo que vive Venezuela, eso no va a pasar acá. No, lo que vive Nicaragua, eso no va a venir para Panamá. Esas dos cositas, señor Félix. Es que lo extremo de esto es que incluso Venezuela está muchos pasos adelante de Nicaragua en lo positivo. Eso es lo extremo. La triste noticia es que, por ejemplo, en Venezuela hay libertad de religión, en Nicaragua ya está básicamente proscrita la religión católica. Para fines prácticos funciona la Iglesia Católica con permiso del Estado. 2 obispos fueron encarcelados, 84 sacerdotes expulsados del país, 11 órdenes religiosas expulsadas de Nicaragua, el seminario mayor cerrado en Nicaragua. Es decir, hay una persecución religiosa y lo utilizo como ejemplo. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto lo ligo al tema de Venezuela, dramático, extremo, pero para compararlo, porque sé que Panamá está muy cerca de Venezuela, incluso Venezuela, no sé cómo decir, si decir menos peor, como dice el dicho, o mejor que Nicaragua. Pero en el caso de Nicaragua, ya nuestras comparaciones, y en mi caso como vengo de la academia, del mundo de la ciencia política, nos gusta usar comparaciones,
ya los cientistas políticos latinoamericanos dejaron de comparar a Nicaragua con América Latina. No existe comparación alguna. Nicaragua se compara con Myanmar, con Corea del Norte, porque es de los pocos países del mundo en donde, por ejemplo, un sacerdote, para poder dar la misa el domingo, el agente del partido político tiene que darle un visto bueno. ¿El señor Ortega no cree en Dios? ¿O por qué este tema hacia la iglesia? Es el modelo chino. Sí. Básicamente no hay un ataque desde el punto de vista filosófico religioso, sino que las iglesias tienen que someterse al control del Estado. ¿Por qué Panamá debe ver con luces largas este tema, que usted decía es una alerta, para que casos como Nicaragua, Venezuela no ocurran en Panamá? Varias razones. En primer lugar, la libertad y la democracia no esperemos que la va a defender Estados Unidos, Naciones Unidas, la OEA, son tigres de papel, los organismos internacionales. La democracia la tienen que defender los mismos panameños, los mismos ciudadanos. En segundo lugar, la democracia no está a salvo. Nicaragua tuvo 16 años de difícil transición democrática. Y en tercer lugar, Ortega tiene un proyecto para desestabilizar Centroamérica. Y esto me lleva al punto de... ¿Incluido Panamá? Incluido Panamá. Sí. Yo quiero que hablemos un poquito de ese plan, porque, mire, la dictadura cayó en Nicaragua y hubo un aporte de sangre panameña para que cayera la dictadura. Y renació la esperanza en Nicaragua. Y ahora que ha regresado este brazo fuerte ya no de derecha, sino de izquierda, ¿verdad? Panamá ha vuelto a hacer su aporte porque hay una diáspora nicaragüense en Panamá. Usted va a áreas de Panamá Viejo, que usted siente que está en Managua, por la cantidad de nicaragüenses que están viviendo acá. Y todo esto producto de una dictadura que tiene, mire, no tiene corazón, el trato inmisericordia. Cuando usted le niega la patria a el suelo que lo vio nacer, imagínense el extremo, que usted deje de ser panameño porque un gobierno dice que usted ya no es panameño. Bueno, eso es lo que pasa en Nicaragua. Hasta ese derecho se les ha conculcado a los nicaragüenses. Vamos a ese plan de desestabilización, que cuando uno ve desde acá a lo lejos en la distancia que hay gente que te dice, no, allá no está pasando nada, y yo soy una opción política. Entonces uno tiene que alertar, a informar y decir lo que está pasando. ¿Cuál es ese plan? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo sus tentáculos tocan a Panamá? Ponga en Bueno, auto al en primer panameño. lugar, cualquier persona que sostenga que en Nicaragua no hay una dictadura o tiene miopía o es una persona aliada de ese tipo de modelos que roban la libertad, que silencia los medios de comunicación, que encarcela a periodistas, que asesina a periodistas, como sucedió con mi colega Ángel Gaona, asesinado de un balazo en la cabeza por cubrir una noticia. En este momento está preso el periodista Víctor Ticay por cubrir un evento de Semana Santa, cuando el régimen simplemente prohibió los eventos públicos religiosos. Entonces, ¿por qué Ortega es una amenaza? En primer lugar, por sus íntimos vínculos con Hezbollah, con Hamas, con Irán, públicos. Ni siquiera estoy usando mis propias palabras, sino el respaldo abierto de Ortega a estos regímenes y a estas organizaciones terroristas. En segundo lugar, porque Ortega descalifica toda la legislación y las convenciones internacionales que las considera desfasadas. Concretamente, y debo tomarlo como ejemplo, me da vergüenza que se ha utilizado la Embajada de Nicaragua, por ejemplo, para entrometerse en asuntos internos de Panamá, violando la Convención de Asilo Político de 1928, que establece claramente las causales para el asilo político. Y sin querer yo opinar sobre el señor Martinelli, debo decir que este es un asunto que le compete para nada al gobierno de Nicaragua, al régimen de Nicaragua, a la dictadura. Ahora, dentro de todo este panorama, ustedes están aquí con el Foro Libertad y Desarrollo. Propuestas para un Panamá más próspero. Usted acaba de mencionar el papel que está desarrollando la embajada en este momento en un tema panameño, con el caso de un expresidente que sin lugar a duda ha captado la atención no solo de todo el país, sino del mundo entero. Y yo me quedo entre líneas con lo que usted acaba de decir y a lo que los panameños debemos prestarle atención. De este plan que desde hace muchos meses se viene escuchando hablar, que está operando para y es el ejemplo que hemos visto en toda Latinoamérica en los últimos años, señor Félix. O sea, veamos Venezuela, veamos qué está ocurriendo en este momento en Colombia, el resto de los países de Centroamérica. Y el escuchar los grupos aliados que usted menciona, que trabajan con el presidente nicaragüense, eso a uno debe generarle una especie de alerta.
¿Por qué desarrollar este foro de libertad y desarrollo por un Panamá más próspero y en el que usted es invitado? ¿Y en qué coyuntura política, mientras la embajada le ha dado asilo a un expresidente de la República y con los fuertes señalamientos que usted esta mañana ha enunciado aquí en el programa? Bueno, en primer lugar porque la democracia panameña es fundamental no solo para los panameños, sino para Centroamérica. Panamá ha sido un ejemplo de tesón, de trabajo, de prosperidad económica en medio de muchas adversidades. Todos sabemos los problemas que tiene la sociedad panameña, no los vamos a ocultar y los conocemos, pero no se puede perder la democracia en Panamá. Y consideramos que hay amenazas como las que está teniendo en este momento Guatemala, en algún momento las ha tenido también Honduras o El Salvador. Entonces hay un problema regional. En segundo lugar, hay un plan de China, de Irán y de Rusia de entrometerse en la política en América Latina. Y están utilizando a Nicolás Maduro, están utilizando al régimen cubano y a Daniel Ortega como punta de playa para penetrar intereses de desestabilizar la región. Esos tres líderes, Maduro, Ortega y Cuba. Exacto, y Panamá ha sido considerado un estado cercano al sistema interamericano, es un estado que ha reconocido obviamente a la OEA, muy cercano a Estados Unidos y a la Unión Europea, y por eso le interesa desestabilizar Panamá, porque es una forma de golpear indirectamente a los aliados de Estados Unidos. Por eso hay comportamientos a los que tenemos que prestarle atención. Lo que ocurrió en el debate presidencial pasado, donde se agredió a periodistas, principalmente a las damas, a mujeres, y conocer de estos nexos, de estos grupos violentos, con regímenes de este tipo, nos dicen, cuidado Panamá con lo que haces. Porque ese es simplemente un síntoma. Y Panamá es un país democrático, donde usted puede tener y profesar la ideología que usted quiera. Pero quienes se cobijan en estas ideologías, utilizan el terreno abonado de la democracia para tomar el poder, y esa violencia que usted vio ese día expresada en el ataque a los periodistas, convertirlo en el instrumento del Estado para perpetuarse en el poder y negarle los derechos a usted, que actualmente tiene democracia. Es decir, usan la democracia para convertirla en todo lo contrario. A esos pequeños incendios que se dan, ¿no? Escarceos que se dan, hay que prestarle atención y decir, hey, no, yo respeto lo que tú piensas, pero hasta allí. Y decirle a la violencia no. Y eso que vivimos hace unos días no es simplemente una anécdota, es parte de todo un plan. Y también guarda relación con algunas cosas que han pasado en los últimos 2 años. Ahí no podemos ser miopes, tenemos que estar alertas. Gracias por contribuir a poner esa alerta en este momento. Y gracias a ustedes y Dios bendiga a Panamá.